Y se fue David de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Primera de Samuel 22:1. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas. Y en esta linda mañana de viernes 25 de abril del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos otorgó al momento de morir en la cruz, cuando Él carga todo el peso del pecado de la humanidad. Ese pecado que nos quería definir como grandes pecadores y únicos pecadores. Y por eso Jesucristo hace ese gran sacrificio de morir en la cruz para liberarnos de esas cargas. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Didacalia, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Hoy, una linda mañana donde le doy gracias al Señor por permitirme estar un día más, un año más con vida. Hoy, papá, como costumbre, nos trae una gran enseñanza. Pero hoy, más que traer una enseñanza, hoy nos trae un pequeño refrigerio. Hoy, papá nos quiere consolar y nos quiere decir que no nos ha olvidado en la cueva en que estamos actualmente. Y por eso, el título de este devocional que papá hoy nos trae es En la cueva del olvido, cuando Dios forma en el anonimato. Sí, hermano, amados hermanos en Cristo Jesús, uno de los mayores desafíos que enfrenta cualquier creyente comprometido con su llamado es a discernir en los tiempos del Señor. Y créanme que tener esa capacidad de discernimiento no es fácil, porque hay que tener mucha capacidad de decisión, hay que tener, como te digo, hay que tener voluntad, y más que tener voluntad, tener fe en el Padre en quien estamos creyendo. Y cuando hablamos de discernir en los tiempos del Señor, es cuando los cielos parecen en silencio, cuando las puertas se cierran, cuando los aplausos se apagan y cuando los escenarios desaparecen por completo. Muchos se preguntan si fue que Dios nos olvidó, si fueron olvidados por Dios. Pero hoy te quiero decir que el reino de los cielos no se establece con impulsos humanos ni con deseos de notariedad. El reino de los cielos se edifica en lo secreto, en lo más profundo, en lo más oculto. Y es allí, en el lugar donde nadie te ve. Es allí, en el lugar donde, en la cueva del olvido, es donde Dios forja al verdadero siervo. Hermanos, en la cueva de Adulán fue el escenario donde Dios comenzó a moldear no al guerrero, sino al rey. No al niño que venció a Goliat, sino al hombre que iba a gobernar con justicia, misericordia y quebrantamiento. Hermanos, en este lindo día de hoy, el Espíritu Santo quiere hablarnos en este lugar, en la cueva que hoy sientes en que estás, en esa cueva donde hay oscuridad y donde tienes miedo, tienes frío y donde te sientes desesperado.
Pero aquí, en lo natural, representa el encierro, pero en lo espiritual representa el útero, donde Dios está gestando tu destino eterno. Porque es ahí donde Dios te está forjando. Hermanos, sinceramente este devocional es para ti, que te sientes que fuiste retirado del panorama, para ti, que ya no eres el centro de atención, para ti, que diste todo y ahora solo escuchas el eco del silencio. Pero hoy Dios te dice, no estarás encerrado, estás sembrado y en el anonimato te estoy haciendo eterno. Mira qué tan lindo es esta cueva en la cual estás. Aunque pienses que no vales nada porque el mundo te lo ha querido hacer creer, aunque creas y el mundo te haga creer de que Dios te ha olvidado, Dios te está diciendo que no. Dios te está diciendo que aquí donde te estoy forjando. Porque es que en la cueva es donde te forjas tu verdadero destino. Es donde verdaderamente estás dejando el yo tirado a un lado en esa cueva de oscuridad para salir el nuevo tú con luz, con la luz de Cristo Jesús. Y para poder desarrollar este devocional, tengo que tocar varios puntos de qué es esa cueva, qué hay en esa cueva del olvido. El primer punto es que la cueva no es un castigo, es una sala de información divina. Hermanos, cuando David no llegó a la cueva como consecuencia de su caída, sino como parte del diseño divino. Aunque había sido ungido por el profeta Samuel y había derrotado a Goliat, su llamado aún no estaba maduro. El aceite sobre la cabeza lo había separado únicamente, pero en la cueva era donde Dios lo formaría, haría el David rey como tal. En Adulán, Dios comenzó a enseñarle que el llamado no se sostiene por la emoción de una victoria, sino por la formación del carácter en las adversidades. Y es verdad, hermano. O sea, si tú no tienes unos cimientos en el tema de identidad, va a ser muy difícil que nosotros podamos cumplir el propósito del Señor. Muchas veces, por lo general, siempre las pruebas en las cuales y en los desiertos donde muchas veces nos vemos implicados y que Dios nos coloca porque es necesario, siempre el proceso siempre va a traer una gran enseñanza y esta enseñanza la tenemos que llevar a la práctica. En este caso, en la cueva, David no tenía un trono, ni una espada real, ni honores. Solo tenía su alma quebrantada y tenía a Dios. Y eso verdaderamente para él fue suficiente. Y de esta cueva tenemos que acordarnos que aquí salió el nuevo rey. Salió con un ejército. Un ejército que para los ojos del hombre no tenía ningún tipo de entrenamiento, porque había una variedad de hombres, había rateros, había de todo tipo de personas y casi ninguno tenía un entrenamiento militar, pero de aquí salió un gran ejército y tenemos que tener en cuenta
Y tenemos que darle gracias verdaderamente al Señor cuando estamos en esa cueva. Hoy, si estás te sientes que estás en una cueva del olvido, hermano, dale gracias al Señor. Aprende todo lo que puedas aprender de ese sitio, porque créeme que te va a hacer una mejor persona y un mejor hijo para Dios. Hermanos, muchos creyentes hoy sienten que han sido retirados del escenario, de su ministerio o de su liderazgo, porque eso le sucede mucho a los líderes y a los pastores. Lo que parecía una promoción terminó en un aislamiento. Pero ¿por qué creen de pronto que terminas como terminas aislado? Porque muchas veces esta es la respuesta y este es el llamado de atención que Dios por lo general siempre hace cuando no estamos verdaderamente preparados para asumir ese reto. Pero el Señor, esto no quiere decir que el Señor te está abandonando a los escogidos. No, aquí es donde verdaderamente Dios está actuando. Los trabaja en lo secreto para revelar su gloria en el tiempo perfecto de Él, hermano. Cuando estés, si hoy estás en esta cueva, no te tires a llorar, hermano, porque no haces nada llorando. Al contrario, ten valentía. Y si de verdad dices que eres hijo de Cristo, de Dios y creyente en Cristo, esto debe ser la, la mayor acción de hacerte levantar con fuerza y con valentía. El segundo aspecto que quiero tocar es que en la cueva se revelan los verdaderos motivos del corazón. Y fue cierto. Aquí en esta cueva David había sido declarado por el pueblo, pero en la cueva pero la cueva lo despojó de toda su validación humana. Ya no era el héroe nacional, ya ahora era el fugitivo. Y ahora yo te pregunto, si hoy estás en una cueva donde estás perdiendo el honor de ser el héroe nacional por ser un fugitivo, ¿lo seguirás siendo? ¿Seguirás creyendo que ya no eres el héroe, sino eres el fugitivo? ¿Será que lo vas a hacer? Allí es donde se prueba la fidelidad hacia papá, cuando no hay un escenario, ni reconocimiento, ni recompensa visible. Y fue precisamente en Adulam donde David fue rodeado por hombres afligidos, endurecidos y amargados. Eso lo vemos en 1 Samuel 22:2. En ese ambiente adverso, David aprendió a pastorear desde el quebrantamiento, no desde el orgullo, desde el quebrantamiento. Imagínense de dónde sacar fuerza cuando estamos quebrantados. Pero ¿de dónde sacó fuerza? Del Padre que lo sostenía, de Dios. Porque es que cuando nosotros perdemos la fuerza es porque por lo general perdemos la conexión con el Padre, perdemos la conexión con el Espíritu, con su Espíritu. Y esto genera debilidad. Y es lo que el enemigo siempre ha hecho y ha querido hacer con la humanidad, de que perdamos la identidad en Cristo, que perdamos esa conexión con el Padre que nos fortalece. Hermanos, un ejemplo fue José, sirviendo fielmente en la cárcel. Interpretó los sueños de otros antes que Dios cumpliera los suyos. Imagínense. O sea, que tus sueños
sea lo último que Dios cumpla, para muchos le va a parecer injusto, pero para otros será su verdadera salvación y su mayor orgullo. Muchos quieren ser usados por Dios en lo grande, pero no se dejan probar en lo pequeño. Y créanme que es cierto. Yo muchas veces lo he sentido y ni en algún momento lo llegué a pensar, porque todos queremos estar en la pantalla. Todos, por la naturaleza del hombre, el, el hombre tiene ese carácter de querer estar en protagonista de novelas, ser el protagonista de todas las novelas. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja en nuestra motivación, en lugar donde Él solo puede vernos. Dios nos motiva y nos da fuerzas. Y verdaderamente sí, Él trabaja en nuestras motivaciones, en el lugar donde Él únicamente nos puede ver. ¿Pero por qué lo hace? Porque es la única forma para poder forjarnos. Es la única forma, como uno dice aquí en la costa, para medirnos el aceite. Porque es necesario que Dios nos mide el aceite. Porque si Dios no nos mide el aceite, hermano, nos creeríamos superior a Él. Y nunca nosotros nos vamos a poder sentir superior a Dios. Y ese fue uno de los grandes errores del enemigo. Querer ser superior a Dios. El tercer punto que quiero tocar es que la cueva es el lugar donde se cultiva la verdad, la intimidad con Dios. Muchos de los salmos más poderosos nacieron en el dolor, en la oscuridad, en el silencio de la cueva. He allí, sin compañía humana, sin dirección clara, David aprendió a clamar desde su alma. En el Salmo 142, del 1 al 2, dice: con mi voz clamé a Jehová, delante de él expondré mi queja. Hermanos, la cueva es el horno donde se derrite el orgullo, donde se fragua la comunicación más profunda con el Señor. Es el lugar donde las palabras humanas callan y la voz de Dios se hace mucho más clara. Ese es el altar sin templo, es el púlpito sin público. Ese es el escenario personal del quebrantamiento. Es el lugar donde solo se puede escuchar la voz del Señor. Y esa voz te apacigua. Un ejemplo que te puedo traer es el profeta Elías. Tras de haber desafiado a los profetas de Baal, cayó en depresión y huyó. Se fue a una cueva donde escuchó el apacible silbido de Dios. Eso lo vemos en Primera de Reyes 19. Y es importante muchas veces, y es tan importante verdaderamente darle gracias al Señor cuando nos refugia en una cueva, porque muchas veces la cueva es la fuente de tu energía, es la fuente de tu motivación y es la inspiración de tu identidad. Aquí Dios sigue usándonos en la cueva para hablarnos. El pastor que ha sido herido, el ministro que ha sido silenciado, el joven que ha sido olvidado. Todos pueden encontrar a Dios más cerca en ese lugar de soledad. Y aquí no digo que tengamos obligatoriamente
que irnos a la soledad. Pero muchas veces esta soledad es demasiado importante y es demasiado necesaria para nuestras vidas. Y por eso, nuevamente hoy te digo, si hoy estás en esa cueva, te sientes en esa cueva, dale gracias al Señor y date la oportunidad de escuchar su voz. Date la oportunidad de ser forjado en esa cueva. Porque si te dejas forjar en esa cueva, hermano, créeme que va a salir una mejor versión de ti. El cuarto punto que quiero tocar es que la cueva es el umbral al cumplimiento del propósito. Dios no deja a sus hijos en la cueva para siempre. Adulán solo fue realmente una estación, solo fue un lugar de paso para este no fue su destino final. De ahí David fue formando un ejército, una visión, una identidad en Dios. Lo que el enemigo quiso usar para sepultarlo, Dios lo puso como sala de gestación. Y cuando llegó el tiempo, David salió de la cueva, no solo como un guerrero, sino como un líder aprobado, como un adorador forjado y como un instrumento útil para el reino del Señor. Un ejemplo bíblico que te puedo traer: Moisés estuvo 40 años en el desierto de Madián sin hacer milagros, sin señales, ni voz profética. Pero fue ahí donde Dios lo encontró en la zarza y lo envió a liberar a Israel. Si estás en la cueva, no te detengas, no des marcha atrás. El tiempo del cumplimiento viene. Y si perseveras, saldrás de ahí como un héroe y sin heridas y con mucha autoridad. Hermanos, la cueva de olvido es parte del diseño divino para formar siervos con profundidad espiritual, no solo con apariencia externa, sino interna. En ella Dios moldea tu carácter, purifica tus motivaciones, profundiza tu identidad con Él y te prepara para un cumplimiento que no te destruirá cuando llegue, porque ya había sido transformado. No le temas al anonimato, no huyas del proceso, no maldigas el silencio. La cueva es el escenario donde Dios escribe la página más interna de tu historia con Él. Si permaneces fiel, saldrás de ese lugar con autoridad. Que quien no solo fue ungido por el hombre, sino formado por Dios en el eterno y en lo secreto. Y aquí quiero finalizar este devocional diciéndote que Dios sabe lo que hace y Dios ve el panorama completo. Ese panorama que tú no ves, Dios sí lo ve. Y por eso, darle gracias al Señor que hoy estás en una cueva de Adulán y que entiendes esto y que a partir de hoy vas a permitir que Dios te procese, que Dios te meta en ese útero de dolor para que gestes no a un hombre infiel, no a un hombre débil, sino que Dios pueda gestar a un hombre fiel, a un hombre con identidad, a un hombre con valor, con dignidad y a un hombre que ame al Señor. Con esto termino este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Santo, Dios de los procesos, Señor de los tiempos, hoy me postro delante de ti y te doy gracias por la cueva. Aunque duela, aunque sea oscuro, aunque parezca un destierro, gracias porque en ese lugar de silencio estás forjando en mí lo que el ruido no pudo formar.
Te pido, Señor, que no permitas que mi corazón se endurezca en medio del anonimato, que no me llene de amargura por no ser visto, sino que me llene de tu presencia y que me baste y que me sostenga. Para amado, purifica mis motivos, mis motivaciones, arranca de mí toda ambición disfrazada de llamado. Sáname la necesidad del aplauso y enséñame a deleitarme solo en tu aprobación. Espíritu Santo de Dios, aviva mi altar personal en la cueva. Que mi comunión contigo sea más profunda en cualquier plataforma. Que mi quebrantamiento sea más fuerte que mi deseo de éxito. Y cuando llegue el día que tú me saques de ese anonimato, que no me olvide nunca que fui forjado en lo secreto para glorificarte en público. Aquí estoy, Señor, quebrantándome, fórmame, úsame. Todo te lo pido en tu gloria y en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Todo te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.